Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peruso. Cumbre Latinoamericana en Brasil. Uno de los objetivos principales, defender la democracia. Sin embargo, la presencia de Nicolás Maduro en esta reunión ha generado severas fracturas y críticas, porque muchos de esos mandatarios le dieron la mano a Maduro, le dieron la bienvenida sin esperar, sin pedir absolutamente nada a cambio. Vamos a analizar lo que ha sido esta reunión y sobre todo los planes a futuro que tienen muchas naciones latinoamericanas y que ponen en entredicho esa defensa a la democracia. Le damos de inmediato la bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, máster en ciencias políticas y también director del Instituto Interamericano para la Democracia. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Eh, Mucho gusto, Gaby. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Queríamos comenzar primero con su visión general, porque yo creo que esa fotografía entre Lula y Maduro se asemeja mucho a una fotografía que se tomó hace varias décadas atrás entre Chávez, Lula da Silva y Fidel Castro. A ver, primero deberíamos precisar qué es el tipo de reunión donde estos hechos se han producido. Es una reunión del UNASUR. El UNASUR es una organización, es más bien un membrete, un nombre que crea Chávez a partir de la reunión del Cusco del año 2004. El año 2008 firman acuerdos entre los países del sur, de Sudamérica, empezando por Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Y el propósito de esa organización, que en verdad es nada más un nombre, es el de combatir a la Organización de Estados Americanos y hacer crecer el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Y hacen dos grandes barbaridades. Construyen en el centro del Ecuador, en Quito, un gran edificio destinado al UNASUR, que después en el gobierno del presidente Lenín Moreno mereció mejor destino, y con corrupción y otro tipo de cosas hacen una gran construcción en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, para que funcione ahí el centro administrativo. Y hoy día no hay ni centro ni administración y todo ese edificio y el dinero ahí botado está prácticamente vacío. O sea, la UNASUR es una de esas entidades de papel que crea Chávez con el propósito de afianzar su poder y de presentar como si fuera política la organización de crimen organizado transnacional que terminó formando, integrada por las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y en ese momento la dictadura del Ecuador. Entonces, cuando los procesos democráticos se van recuperando en las Américas, UNASUR prácticamente desaparece. Y lo que acaba de hacer Lula es que, como él es un miembro creador y fundador del castrochavismo, y usted ha mencionado la foto entre Fidel Castro, Chávez y Lula, que no es una foto casual, son los tres fundadores del castrochavismo. Quiero recordarle que cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética el año 1990-91, Lula, para sujetar la dictadura cubana de Fidel Castro, crea en el Brasil el Foro de Sao Paulo. Y a partir de eso, hasta el año 1999, sostiene la dictadura cubana y el 99, en lo peor del periodo especial de la dictadura castrista, llega Chávez al poder y entonces viene el auxilio con dinero, con petróleo, al punto que el siglo XXI nace en las Américas con una sola dictadura, la de Cuba, pero que se acrecienta con el movimiento populista bolivariano, liderado por Chávez, secundado por Fidel Castro y operado por Lula, que llega muy pronto el año 2002 a la presidencia del Brasil. Ahora que Lula ha vuelto a la presidencia, después de haber generado el gran escándalo de Lava Jato, porque él fue el autor de eso junto con Chávez y Castro, el caso más grande de corrupción de las Américas y del mundo, con fondos federales del Brasil, para que empresas brasileras hagan obras supuestas o reales con grandes márgenes de corrupción en los países que Chávez y Castro señalaban.
Ahora que ha pasado eso y que Lula ha sido objeto de una nulidad de obrados, no lo han declarado inocente, vuelve a ser presidente del Brasil y como presidente del Brasil reactiva las relaciones para sostener las dictaduras. Ha reabierto de inmediato el apoyo a Cuba y se pone en la tarea de llevar adelante la rehabilitación o el lavado del dictador Maduro de Venezuela. Y aprovecha, convoca a una reunión de UNASUR, porque el que convoca a la reunión de UNASUR es el que puede pagar la reunión. No tienen ninguna institucionalidad, no es una entidad, es simplemente, como le digo, una etiqueta, un nombre. Hace la reunión en el Brasil, pero aprovecha para llevar unos días antes a Maduro y tratar de rehabilitarlo en el escenario democrático, volviendo al proyecto y al objetivo original de Chávez. ¿Por qué Chávez creó el UNASUR? Para presentar el crimen organizado transnacional como si fuera política. Y eso es lo que hace exactamente en este evento que acaba de pasar el presidente Lula. Presenta el crimen organizado en la figura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, jefe del cartel de los Soles, el grupo de narcotraficantes más importante de Venezuela, requerido por la justicia internacional con 15 millones de dólares de premio por su captura, acusado y en proceso en la fiscalía por crímenes de lesa humanidad bajo la Convención del Estatuto de Roma, señalado como violador de derechos humanos, responsable de torturas, presos políticos y de una cadena de crímenes, responsable de la más alta corrupción que se da en Venezuela y que acaba de generar un nuevo hecho de corrupción, incluso con desaparecidos en torno a PDVSA. O sea, todos los crímenes que usted puede imaginar que empiezan en la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad y terminan en el narcotráfico y en los asesinatos. A ese individuo es que Lula trata de lavarle la cara y repararlo y consigue todo lo contrario. Consigue el repudio del pueblo brasilero, consigue el repudio de la democracia brasilera, que tiene una decisión en el Congreso brasilero repudiando lo que ha hecho Lula, consigue el repudio de los presidentes de países democráticos como el Uruguay, como Paraguay, que llegan a esa reunión y simplemente dicen esto es inadmisible. Inclusive un miembro del castrochavismo, que es el presidente Boric de Chile, repudia aquello y el remedio sale peor que la enfermedad, porque en vez de usar y manipular, como era el propósito de Lula, la reunión de UNASUR y la reunión de presidentes para rehabilitar a Maduro, lo que hace es poner en evidencia la calidad del crimen organizado y hacer más grande la reacción y el señalamiento contra el criminal dictador del castrochavismo que representa Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, esto ahorita tiene un repudio, una crítica internacional, pero eso se va colando en el tiempo porque la forma en que lo hace el presidente de Brasil, asegurando que es una narrativa, es decir, alguien inventó una historia contra Venezuela y esa narrativa tuvo tanto impacto que finalmente manchó el nombre de Nicolás Maduro, obviando la violación de derechos humanos, casos en la Corte Penal Internacional y la huida prácticamente de más de 8 millones de venezolanos. Cuando apunto ese Mire, tema de la Gaby, narrativa es lo mismo de Cuba. En Europa te dicen que la revolución de Fidel Castro es una maravilla y que es una narrativa del imperialismo. no, ya no, mire, la realidad objetiva en tiempos de la revolución comunicacional que vive el mundo eh, se impone a cualquier narrativa. Y lo que ha hecho Lula es quedar perfectamente mal, ha quedado como un señor que no tiene el reconocimiento objetivo de lo que pasa en el mundo. Porque, como usted bien señala, la narrativa es un cuento. Y la narrativa que manejan las dictaduras del castrochavismo son narrativas falsificadas, son falsas. La revolución cubana es una falsedad muy grande. El éxito de la revolución cubana es otra mentira, otra falacia extensa. El hecho de que Venezuela está acosada por sus enemigos es una narrativa falsa. La revolución bolivariana es una falsa narrativa. El proceso de cambio en Bolivia, convertida en narcoestado, es una falsa narrativa. El proceso de la revolución sandinista es otra falsa narrativa.
Pero esa Entonces, narrativa no los legitima a largo plazo. absolutamente no, porque lo que están demostrando más bien es que son, además de criminales, son mentirosos. Lo que ha demostrado Lula al decir que esto es una narrativa es primero poner bajo sospecha su sano juicio. La gente cree que está viejito, que está chocho, que tiene algún tipo de afección mental que no le permite reconocer la realidad objetiva, y hay muchos medios y gente que lo ha comentado, porque ¿cómo es posible señalar como narrativa, como le ha dicho el propio presidente Boric de Chile, miembro de su propia organización transnacional, que es el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI y el castrochavismo, que ha dicho la realidad es que aquí los presos políticos, los torturados, los cerca de 8 millones de exiliados, la miseria que vive el pueblo venezolano, la corrupción, el narcotráfico, el proceso que entre usted a la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la página web de la DEA, y ahí está la foto de Nicolás Maduro como jefe del cartel de los soles con 15 millones de dólares de premio por su captura. Entonces, eso, nada de eso es narrativa. Y en el tema cubano, lo mismo. En Cuba acaba de salir hace unas pocas semanas un informe de las Naciones Unidas, de la Misión Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que dicen que la dictadura está matando de hambre al pueblo cubano, porque el pueblo cubano solo ingiere hoy día el 36% de los carbohidratos que necesita, menos del 50% de las proteínas y menos del 60% de las calorías. O sea, han sometido, han llevado una crisis total a Cuba, y lo único que está pasando es que la todavía comprometida izquierda europea, pero no la Unión Europea en su conjunto, están dando apoyo a una dictadura que es su enemiga, porque hay ahí una contradicción muy grave. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son aliados de Rusia. Rusia está atacando a Ucrania y está atacando a la Unión Europea, y la Unión Europea le sigue dando apoyo a Cuba. Entonces, esas narrativas han terminado, y usted no tenga problema del futuro, porque a diferencia de lo que podía pasar 20 años atrás, hoy día la noticia es en tiempo real, y las narrativas falsificadas y mentirosas se caen. Tienen un gran nombre, se llama fake, mentira, y ha quedado Lula como un gran fake, señalado en su propia casa, señalado como anfitrión por sus propios socios y amigos como Piñera, y como presidentes democráticos como el presidente del Uruguay y el Paraguay. Ahora, tomemos ahora este tema con respecto al futuro, los planes que ellos tienen, incluso son muy ambiciosos. Hablan de, por ejemplo, incluir a Venezuela en el BRICS, que justamente son esos países que están apoyando esa invasión a Rusia, el grupo que quiere hacer frente a Estados Unidos. ¿Usted ve un avance en las próximas décadas de estas naciones que quieren desdibujar la democracia y hacer el gobierno a su manera e ir poco a poco impulsando monedas como el rublo, el yen? ¿Qué puede pasar geopolíticamente y cuán importante o no es Venezuela en esta nueva estrategia? Déjeme explicarle de qué se trata esto. Se trata de que en el siglo XXI, a partir de la entrega de traición a la patria y entreguismo que hace Chávez a Cuba, de toda la riqueza venezolana, porque hoy día Venezuela es una colonia cubana. El año 99, como le he explicado, empieza el proyecto de lo que hoy se llama el castrochavismo. Chávez rescata con dinero y petróleo a Cuba, y empieza en la primera década de este siglo un proyecto que se ha terminado llamando socialismo del siglo XXI, castrochavismo, del cual Chávez era el jefe, pero deja de ser el jefe el día que muere. Y esa muerte está estudiada ya por la historia y señalada por gente tan seria como el ex gobernador Enrique Salas Romer, que en su libro señala con claridad que es Cuba quien ha matado a Chávez, porque el resultado es que la muerte de Chávez representa el control total, no solamente de Venezuela, sino del socialismo del siglo XXI y de los recursos naturales y las riquezas de Venezuela y de las dictaduras satélites de Bolivia y de Nicaragua por parte de Cuba. Hoy día Cuba es el estado jefe
de todo ese sistema que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que está integrado por 4 dictaduras, la de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia y la de Nicaragua, pero que además se ha extendido con los gobiernos paradictatoriales. ¿Qué es un gobierno paradictatorial? Un gobierno paradictatorial es aquel que se establece mediante elecciones en un país con democracia y que tiene un presidente democráticamente elegido, pero que ese presidente vuelca la política exterior y la política interna al servicio y al sostenimiento de las dictaduras del castrochavismo. Y lo hace porque le debe la campaña, le debe el financiamiento, le debe el control y el soporte que lo ha llevado a la presidencia. Y hoy día hay 5 gobiernos paradictatoriales en las Américas. El de México con López Obrador, que ha condecorado y recibido como héroe al dictador cubano y que le está comprando piedras y haciendo tráfico de esclavos médicos y otros con la dictadura cubana, que ha recibido como si fuera jefe de Estado al dictador venezolano, también en una reunión que organizó en México. La Argentina, con Fernández Kirchner, que han hecho casi lo mismo, es otro gobierno paradictatorial que termina este año en un país con democracia que va a tener elecciones en octubre y están de salida, Fernández ni Kirchner no van a ser candidatos y veremos un momento en el cual ese gobierno deje de ser paradictatorial. Chile con Boric, Colombia con Petro y el recién llegado Lula del Brasil. Pasó por ahí Castillo del Perú, pero ya está en la cárcel porque dio un autogolpe. Entonces, esos 5 gobiernos paradictatoriales, que no son dictaduras, pero que están al servicio de las dictaduras, ayudan a este tipo de espectáculos. Ahora, ¿cuál es mi visión del futuro inmediato? No representan estas dictaduras sino un peligro de desestabilización y un peligro de permanencia de las dictaduras en la medida en que los líderes y los gobiernos democráticos no cumplen sus obligaciones. Pero las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se están cayendo. Mire usted, no tienen pueblo. ¿Cuánto cree que es el respaldo popular a Cuba después del levantamiento popular del 21 de julio del año 2021? Que ha generado que haya hoy día más de 1.150 presos políticos. No llega al 5% de respaldo popular. En Venezuela el respaldo popular es mínimo, no llega al 10%, lo mismo que en Bolivia y en Nicaragua. El dictador de Nicaragua ha tenido que acudir al ardid de encarcelar a todos los candidatos en la última elección para decir que ha ganado una elección. Por eso estas 4 dictaduras, porque no tienen respaldo popular, todas tienen presos políticos, todas tienen persecución política y todas tienen exiliados. Lo Pero segundo que realmente no se tienen, están cayendo porque al pero final déjeme Cuba, explicarle, sí, le estoy dando la argumentación. Primero, no tienen pueblo. Segundo, no tienen economía. Cuba es un pueblo totalmente empobrecido en la miseria, no tienen luz, no tienen conexión eléctrica, no tienen combustible. Venezuela está pasando por el mismo camino. Bolivia ha estado a la crisis económica donde no tiene dólares, lo mismo que la dictadura de Nicaragua. Tercera cosa que no tienen narrativa, la narrativa se ha consumido. ¿Quién cree hoy día en la revolución cubana o en la revolución bolivariana? Nadie. Y lo cuarto es que no tienen opciones. No va a haber otro Chávez que regale una otra Venezuela a la Cuba agonizante de 1999. La Cuba agonizante del año 2023, la Venezuela agonizante del año 2023 no tienen soporte económico. No va a ser ni Rusia ni China quienes les den el dinero suficiente para sostener esas economías con pueblos que están en rebeldía, con pueblos que están en resistencia civil y con una comunidad internacional que los señala cada vez más como a criminales porque además son narcoestados. O sea, no tienen ninguna condición política, social, económica ni geopolítica de sobrevivencia. Las dictaduras se están cayendo y lo único que las mantiene es el terror, el terrorismo de Estado. Y por eso torturan, por eso matan, por eso tienen presos políticos, por eso fuerzan el exilio. Quebrado el terrorismo de Estado, que ya han habido indicios importantes en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en la propia Nicaragua, porque la resistencia civil no cesa, van a caer las dictaduras. Es cuestión de meses, tal vez de pocos años. Y si la comunidad internacional además ayudara, cumpliendo sus obligaciones internacionales y no
dando soportes absolutamente inadmisibles como el de la Unión Europea con Josep Borrell, que acaba de estar en Cuba, o hablando de temas como las sanciones, que en vez de retirarlas tienen que poner sanciones efectivas que inhabiliten a las dictaduras. Las dictaduras se van a caer más rápido, pero señora, no tienen ninguna viabilidad, no tienen ninguna condición de sobrevivencia y por eso es que ejercen terrorismo de Estado. Yo me atrevería a decir que quizás no están moribundas, sino en coma esas dictaduras. Y el tema aquí es que les están dando suero y oxígeno esas parademocracias o paradictaduras, porque obviamente Nicolás Maduro está mucho más cómodo teniendo a Brasil de su lado, a México y a Colombia, y adicionalmente Petro y Lula da Silva quieren también liderar un movimiento distinto. Y adicionalmente, Estados Unidos está mucho más suave con esta administración y vemos países como Francia clamando por el petróleo o porque Venezuela vuelva al mercado energético. Esto les da un aire y les puede dar 10 años más de existencia. Mire, yo respeto su visión pesimista del asunto, pero déjeme decirle que en Chile acaban de perder dos elecciones seguidas sobre el tema de la constituyente. En septiembre del año pasado y hace unas semanas, eh, Boric ha sido derrotado. El gobierno castrochavista del Perú ha caído. El gobierno de Colombia está paralizado y amenazando con revolución. Lula tiene un problema muy serio porque es un gobierno de minoría. Está en la primera etapa de su gobierno, ha cumplido 100 días hace poco, no llega a los 4 meses de gobierno, y tiene una coalición que se le está desarmando, que lo ha llevado a ser un gabinete de 36 miembros. Las acusaciones contra las dictaduras criminales están cada vez más avanzadas, y no va a ser ni China, ni Rusia, ni nadie quien pueda soportar el tamaño de la crisis que tienen estos países para dar alimento y para generar producción en Cuba o en Venezuela, que han destrozado prácticamente su sistema productivo, o para evitar las crisis que están en gran avance en Bolivia y en Nicaragua, donde ya no hay dólares, donde no hay producción y donde lo que campea es el crimen organizado. No hay solución. O sea, los países estos están recuperando sus condiciones de libertad. Lo que hace falta también es un poco más de liderazgo transparente. Hay dos grandes transiciones que se han perdido vergonzosamente a partir del año 2019, la boliviana y la venezolana. De Bolivia ya salió el dictador, pero hubo un gobierno de transición que no fue de transición con la señora Áñez, fue de continuismo, y permaneció la dictadura y han vuelto dictador y dictadura, y la señora Áñez es una presa política junto con cerca de 280 presos políticos que hay allá. En Venezuela, el gobierno legítimo de Venezuela ha sido un rotundo fracaso, porque en lugar de reponer la democracia, lo que ha hecho es generar continuidad hasta que ha desaparecido y ha dado la impresión de que el dictador Maduro es el dictador más sólido de toda la región, cosa que es una falsedad, porque de nuevo no tiene economía, no tiene respaldo popular, no tiene narrativa, lo único que tiene es un juego de espejos que practican con estos gobiernos paradictatoriales de cuando en cuando. La gente quiere seguir saliendo de Venezuela, la gente sigue saliendo de Cuba, o sea, no hay solución. Y en ese sentido, la única solución es la recuperación de la libertad. Veremos qué es lo que pasa, pero aquí hay una ecuación que tiene que en algún momento conjugar y que en mi opinión está muy cerca, que es la ecuación de oposiciones legítimas, verdaderas, no oposiciones funcionales, con una comunidad internacional cierta de cumplir sus obligaciones jurídicas. Tomando esa visión positiva, usted, por ejemplo, ve o puede posar esperanzas en esas primarias venezolanas y en las elecciones del 2024 con o sin mesa de No, diálogo. yo no creo que las dictaduras salen con elecciones. Hay una esperanza ahí en la que se acompaña un pequeño grupo de gente honesta que está participando en eso. Pero yo quiero decirle que lo que hay en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son dictaduras electoralistas. Y la dictadura electoralista se define como aquel procedimiento en el que la gente vota pero no elige.
Entonces, no hay ninguna condición de democracia para que las cosas cambien en ¿Y Venezuela, cómo pero hay cambiarían condiciones entonces? sociales, ¿Cuál cree hay usted por dónde condiciones va a venir ese económicas. cambio? Bueno, este es un intento, veremos qué es lo que pasa, pero el cambio va a venir a través de lo que es la situación en la que están los pueblos. O sea, que los pueblos están en resistencia civil y un rato de esos la resistencia civil va a quebrar el terrorismo de Estado que se ejerce contra ellos. En Cuba, en lugar de desaparecer las manifestaciones después de los hechos del 2021, con presos políticos, con represión, con tortura, hoy día hay más manifestaciones cada día que nunca. O sea, en vez de aplacar la represión, el número de manifestaciones y el reclamo del pueblo, lo que ha hecho es aumentar el número de protestas. Lo mismo que en Venezuela. En Venezuela ya están protestando inclusive los que fueron chavistas, inclusive los que se llaman bolivarianos, maestros, militares, empleados públicos, todos están mal pagados y todos están padeciendo hambre, necesidad y sobre todo la incertidumbre que no hay futuro ni para ellos ni para sus hijos. Y eso es demasiada cosa que no puede ser sostenida y que la historia universal le demuestra que no se sostiene más allá de un corto tiempo a través de la violencia, porque esa violencia es siempre dotada por el valor y por la energía de la resistencia civil de los pueblos. Y eso está muy cerca, ya está pasando, en presente continuo, no es futuro. Ya está pasando en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Para dar una conclusión final, entonces, ese objetivo que tienen estas naciones de, por ejemplo, acabar con la Organización de Estados Americanos, sigue siendo muy lejana. No va a haber este consenso de países que no respetan la democracia. Es una quimera porque las dictaduras están cada vez más señaladas, son cada vez menos, están debilitadas. La Organización de Estados Americanos tiene 34 miembros. Es una institución que es casi centenaria, que tiene una institucionalidad muy fuerte. Ninguno de los organismos de papel que han creado entre Chávez, Castro y Lula, la CELAC, la UNASUR, han creado un banco, han creado un fondo de reservas, tienen ninguna institucionalidad. ¿Sabe por qué? Porque no tienen dinero, están en quiebra y entre gente en quiebra no pueden ni siquiera sostener una entidad. ¿Por qué la UNASUR, que se reúne cuando hay algún presidente que paga la cuenta de la reunión, no tiene oficinas administrativas pese a tener un edificio que es un elefante blanco vacío en Bolivia? Porque no tienen con qué pagar, porque están en quiebra. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son países quebrados, que cuando hablan de reemplazar el yuan por el dólar, están hablando simplemente de reemplazar lo que no tienen, porque no tienen dólares. Y están pensando que la China les va a regalar dólares a cambio de nada, cuando en verdad lo que hace China es un proceso de colonización a cambio de recursos naturales, de posiciones estratégicas, que equivale a entregar el control de determinadas áreas del país, como le acaba de decir Rusia a Cuba. Cuba ha hecho una apertura para darle propiedad privada por 30 años a los inversionistas rusos y los rusos les han dicho no, lo que ustedes tienen que hacer es cambiar sus leyes y darnos más garantías. O sea, les están pidiendo que enajenen el patrimonio, la soberanía de la que tanto habla la dictadura cubana para darles unos centavos. En todo caso, el mejor escenario para eso es la libertad que está llegando. Las dictaduras están en crisis. Ya hubieran cesado las dictaduras si no hubiera sido por la alta traición que han cometido los gobiernos que tuvieron que ser de transición en Venezuela y en Bolivia a partir del año 2019. Pero hay nuevas oportunidades, usted las va a ver llegar, están sucediendo y las dictaduras no tienen ninguna opción de sobrevivencia con seriedad, ni en el corto ni en el mediano plazo. No hablar de largo plazo, porque no pueden llegar, no saben cómo hacerlo, no tienen la manera de lograrlo. Y el imperialismo ruso y chino cobra muchísimo más caro. Mientras tanto, Estados Unidos es el que paga la cuenta de la Organización de Estados Americanos. Así que veremos qué pasa. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, señora, muy amable. Eran las declaraciones de Carlos Sánchez Berzaín, quien es director del Instituto Interamericano para la Democracia y adicionalmente politólogo, abogado, máster en ciencias políticas. Hasta aquí
nuestro programa Perspectivas.